El jueves de la semana pasada, la Intendencia anunció el nuevo aumento del boleto del transporte urbano, el segundo aumento en 8 meses. El pasaje común subió de 26 a 28 pesos, acumulando un alza de 16% en el último año. En un comunicado, la Intendencia informó que el incremento se debe a varios factores. Una caída en el número de pasajeros que utilizan este medio de locomoción, el aumento de salario del personal, la inflación y la suba del dólar. El anuncio molestó a la oposición. El lunes recibíamos aquí en Perspectiva al edil nacionalista Javier Barrios Bove, que sostuvo que, según la explicación oficial, si se sigue la explicación oficial, el aumento debió haber sido de 4,7% y no de 7,7% como fue. E interpretó que esos 3 puntos de más buscan ir bajando el subsidio que paga la Intendencia. Barrios además consideró que si no se atacan algunos problemas de fondo que vuelven inviable al sistema de transporte capitalino, el boleto va a volver a subir otros 2 pesos en 6 meses y seguirá subiendo por arriba de la inflación. ¿Cómo responde la Intendencia a esos cuestionamientos? ¿Qué está haciendo esta administración para atacar las ineficiencias en este sector? Nos acompaña en estudios el secretario general Fernando Nopich. Nopich, buen día. Gracias por acompañarnos. Bien, bien. Lo recordaba el edil Barrios Bove el lunes. El intendente Daniel Martínez llegó a sostener en la campaña electoral que el precio del boleto iba a bajar. Sin embargo, ya subió 2 veces en 6 meses, septiembre y ahora marzo, 4 pesos en total. O, otra manera de verlo, ese aumento de 16% en un año, cuando la inflación fue de 10,23%. ¿Cómo se entiende esto? No, a ver, el intendente lo que ha planteado es que el sistema de transporte de Montevideo había que transformarlo. Y bueno, cuando uno habla de transformar el sistema de transporte, capaz que puede decir, sí, efectivamente también en un sistema más eficiente el costo es un elemento, pero Daniel siempre habló del tema de la transformación del sistema de transporte, y en esto quiero ser claro porque además siempre hablamos de no hablar del precio del boleto. Yo compartí el primer gobierno de Tabaré cuando mucho dolor de cabeza nos dio cumplir el pedido de campaña que era justamente sobre el precio, ¿no? Pero le propongo escuchar una de las declaraciones de prensa del intendente Martínez en las que se estaba basando el edil Barrios Bove. ¿Tiene alguna propuesta para abaratar el boleto? Primero, yo creo que es un error hablar del precio del boleto, que aparte no es el más caro del mundo, como se dice, es un disparate, pero bueno, pasa, estamos en campaña electoral y hay patente de corso para decir cualquier cosa, sino que al asunto más importante es tener un sistema eficaz, eficiente, que cumpla los horarios, rápido, que brinde calidad de servicio. Estamos convencidos que con algunas medidas que vamos a implementar eso se va a lograr y como yo te decía hoy, el boleto va a bajar. Pero lo que no podemos decir, porque depende de una serie de factores que tenemos que empezar a aplicar, es cuánto puede bajar. Es cierto, no anunció que iba a bajar ya, pero se propuso, con medidas de reestructura, una baja del precio del boleto. Bueno, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Para nosotros es un tema vital la transformación del sistema de transporte, que además es bastante más global, porque el transporte no está alejado tampoco del problema de movilidad que tiene Montevideo. Entonces, digamos, son 2 carriles que van muy acompañados, que es la movilidad de Montevideo y el transporte público en Montevideo. Entonces, eso es lo primero. Porque después vamos a hablar de lo que está pasando ahora y lo que nosotros estamos aplicando, que eso no quiere decir que uno defienda. Nosotros queremos transformar esta situación y bueno, estamos tratando de tomar medidas para esta transformación, ¿no? Está bien, pero ¿cómo explican ustedes lo que ha ocurrido en estos primeros meses? No, lo explicamos por el tema de lo que es la paramétrica que viene aplicándose en Montevideo desde el año 2012. Es decir, hay una paramétrica en la cual se toman distintos elementos que tienen que ver con los salarios de los trabajadores, que tienen que ver con el costo del sistema, que tiene que ver con la amortización de los ómnibus y que tiene que ver con la venta de boletos. Entonces, cuando uno ve lo que ha pasado ahora, hay 2 elementos que juegan. Uno es el 2,7, que es el aumento salarial en el precio del boleto, en el 7 y pico que tiene de aumento, y el segundo es un 2,6,
que tiene que ver con la caída de boletos que anduvo cercano a los 9 millones de boletos menos este año que el año 2014, ¿no? Está bien, pero yo leía el sábado un análisis que hacía el diario El Observador y que de algún modo compartían ediles de la oposición, según el cual, si se tomaba en cuenta los factores que había mencionado la Intendencia en su comunicado, en realidad el aumento tenía que ser de 4,7 y no de 7,7%. Sí, en realidad es 5, casi 5%, la diferencia es el otro es el 2,7, está vinculado a la baja de la calidad del boleto que está considerado en la paramétrica. 2,7 debido a ese factor. Sí, a los 10 millones de boletos menos que se venden de un año al otro. La interpretación que hacía el edil Barrios Bove es que esa diferencia de 3 puntos tiene su origen en que la Intendencia está procurando achicar lo que paga por el subsidio a la tarifa técnica, lo que indirectamente le permitiría a la Intendencia hacer caja, o sea, bajar un gasto de su presupuesto que es deficitario, un gasto que el año pasado fue de 24 millones de dólares. Sí, 24 y casi 34 de gobierno central, ¿no? Este es el subsidio que tiene el sistema globalmente. La Intendencia lo que tiene de subsidio es, por un lado, lo que es el boleto, una parte del boleto estudiantil, la totalidad de el boleto de jubilados y una parte de la diferencia entre el precio técnico del boleto y el boleto real, que es esto mismo, es decir, esta diferencia que hacen los 24 millones. Nosotros con este aumento no vamos a cambiar sustancialmente los 24 millones de dólares que estamos metiendo en el año. Es más, nosotros tenemos alguna previsión de que nos aumente durante este año el tema de subsidio, es decir, que vamos a tener más egreso, ¿no? ¿Va a aumentar el subsidio? Sí, tenemos previsto que posiblemente tengamos un pico mayor de subsidios, ¿no? Pero bueno... pero en el conjunto del año van a pagar más. En el conjunto del año, sí. Sí. Por más que ahora esa cuenta de que bajan algo el subsidio... No bajamos en nada, porque digamos, insisto, lo que ha bajado, lo que sube el boleto es que hay menos boletos. Si nosotros no revertimos esta situación, por eso es insostenible. Yo realmente coincido con el edil de que tiene que tener transformación ese sistema de transporte. Es decir, a ver, esto fue hecho en un año, en el año 2012, con datos del 2010, se hizo esa paramétrica, pero además en un Montevideo distinto, en un momento Montevideo de alza de boletos, en la cual, efectivamente, como se vendían más boletos, iba bajando en los otros rubros que componen el tema de la paramétrica. En este mecanismo de baja de boletos, en realidad, el subsidio que puede tener puede ser mucho mayor del que estamos poniendo, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes de la caída en la venta de boletos? Bueno, nosotros, digamos, creo que acá hay algunos elementos que son notorios, es decir, en todos estos años en Montevideo están entrando 21.000 vehículos en el parque automotriz nuevo. Hay una cantidad de motos impresionante que van ingresando en el tema, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras discusiones que tenemos que tener, que es el tema que bueno, yo ahora estoy viniendo de Buenos Aires, que es exactamente igual a lo que vi en México, ¿no? Es decir, que es las prioridades de la movilidad. Es decir, la movilidad en México es el peatón primero, la bicicleta segundo, el transporte público tercero y el transporte privado en último lugar. Buenos Aires tiene exactamente los mismos parámetros. ¿Tá? Primero el peatón, con ensanches muchas veces de veredas y sobre todo en lugares como la Ciudad Vieja, por ejemplo, es notorio. Después el tema del uso de la bicicleta, el transporte público y desestimular definitivamente el transporte privado. Pero para desestimular el transporte privado, para que el montevideano no use su automóvil, su moto, lo que tiene que ocurrir es que el sistema de transporte colectivo sea eficiente. O sea, la caída en la venta de boletos quiere decir que la gente no está conforme con el sistema. Sí, que no está conforme, o también esto que estamos diciendo, que hay mucho más de uso de vehículos privados que el tema de transporte público. Sí, pero la gente podría dejar de usar su auto si el transporte público fuera ágil y en la comparación precio-calidad valiera la pena. Esa es la transformación que queremos hacer para llegar a eso. Es decir, y además eso no es uno o lo otro, tiene que ir en un momento trabajándose en conjunto para poderlo lograr. Entonces, a mí me parece que, digamos, las transformaciones que nosotros estamos planteando es la mejora del transporte público, que tiene algunos aspectos que yo creo que necesita. Nosotros estamos en este momento trabajando en una encuesta origen-destino, es decir, que nos va a llevar prácticamente un mes y medio,
y que nos permita un poco tener el movimiento que tiene el transporte público en la ciudad, es decir, dónde sube la gente, cómo baja, qué transformaciones, qué líneas utiliza, porque no hay duda que en un momento hay que transformar una cantidad de líneas que tienen muchas décadas en Montevideo. ¿Es correcto que los recorridos de las líneas fueron definidos en los años 60, fines de los 60? Prácticamente sí, hubieron a lo largo de estos años algunas modificaciones, pero la trama principal de transporte está definida en los años 60. Entonces, ¿esta encuesta qué es lo que busca? Lo que busca es tener una radiografía de dónde sube la gente, qué transbordos hace y a dónde va. ¿Cómo se está haciendo esa encuesta? Se empieza el mes que viene y se hace con equipos, con contrataciones externas y la idea es tener un poco evaluado el sistema globalmente. A partir de eso, nosotros vamos a empezar a discutir el tema de las modificaciones que tienen que tener las líneas. Es decir, no hay duda que habrá que bajar kilómetros de ómnibus. Es decir, hay un ejemplo que me ponía la otra vez la gente de CUPSA acá en Uruguay. Por ejemplo, coordinaron el transporte de San José a Montevideo, CUPSA y Solfi, y debe de competir las dos empresas, hicieron un sistema con mayor cantidad de ómnibus, y que no se solapaban, y más eficiente y bajaron los kilómetros. Eso hay que hacerlo en Montevideo. Nosotros tenemos corredores en los cuales hay competencia de ómnibus. Bueno, tenemos que racionalizar el sistema. Eso significa bajar los kilómetros, por tanto, de ómnibus y hacer más eficiente el sistema. Necesitamos transformaciones como generalizar el uso de la tarjeta CTM. Nosotros estamos convencidos que esto va no solamente para el transporte de ómnibus, sino para el transporte público en general, para los taxis. Es decir, la idea es que no haya dinero en el vehículo y que la gente con la propia tarjeta CTM tenga. Hoy estamos trabajando para 2.500 lugares de recarga en Montevideo, es decir, lo estamos haciendo con el tema de quinielas y loterías, pero además vincular la CTM también a las cuentas bancarias, es decir, que uno tenga el descuento en la propia cuenta bancaria o que pueda hacer el descuento de sus hijos. Uh-huh. Por tanto, digamos, sacar el dinero del tema de los ómnibus. Por otro lado... Pero a ver, esas dos medidas que usted acaba de mencionar, ¿no debieron haberse ejecutado antes? Sí, capaz que sí, yo qué sé, es decir, puede ser. Es decir, por algo llegamos a un momento donde decimos que tiene que haber transformaciones, ¿no? Pero digamos, en el caso de... Hoy el desarrollo de los medios informáticos habilitaría a que la tarjeta STM funcionara como usted la estaba describiendo recién. Sí, sin embargo, hace 3 años está trancado esa discusión sobre dónde se puede recargar, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos terminando ahora una negociación yo le decía, con el tema de quinielas, que son los 2.500 locales. Estamos negociando con el Banco República, estamos negociando con tarjetas de crédito. Es decir, tampoco es un problema solamente informático, tiene que haber también voluntad de acuerdos con una cantidad de operadores financieros que permitan hacer el sistema, ¿no? Lo mismo que lo otro, el estudio a propósito de cómo usa la gente el sistema de transporte, de la vigencia o no de los recorridos de las líneas, etcétera, también debió haberse hecho hace posiblemente, pero no está hecho. Es decir, y bueno, capaz que estos son unos problemas también que uno ve en la Intendencia de Montevideo que tenemos que transformar, ¿no? Es decir, lo que es en tema de indicadores de gestión, ¿no? Es decir, realmente, en general, la Intendencia, que en realidad es vital para la toma de decisiones, existe una cantidad de información no sistematizada, ¿verdad? Que es uno de los dramas, ¿no? Yo ahora vengo de Buenos Aires, donde justamente vimos cómo se trabaja eso muy bien en el tema de indicadores de gestiones, en el tema de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es un detalle curioso que ha habido en los últimos meses, esa coincidencia que ha quedado plasmada entre la Intendencia de Montevideo, encabezada por Daniel Martínez, y la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es macrista. Sí, pero a ver... cuando uno gobierna, no gobierna por ideología, gobierna justamente para toda la ciudad. Nosotros en el caso estuvimos la semana pasada con Daniel, con el jefe de gobierno, con Rodríguez Larreta y con varios los que son ministros en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y realmente hemos tenido una cantidad de aspectos de coincidencia y intercambio, y vamos a hacer algunos convenios muy importantes para nosotros, y posiblemente en un mes esté viniendo el jefe de gobierno argentino también a Montevideo, ¿no?
Estamos dialogando esta mañana en Perspectiva con Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo, que no defiende el aumento del boleto, o mejor dicho, no está feliz con el aumento del boleto que acaba de aprobarse. Coincide en que el problema acá es el sistema de transporte colectivo, que tiene que ser revisado. Bueno, se discutió mucho sobre eso en la campaña electoral. El asunto es cómo y cuándo se lo revisa y cuándo se van a notar los resultados. Usted estaba empezando a enumerar algunas medidas. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando también en el sistema que se llama CTM Sur, que es un sistema único de reclamos, de forma tal que también nos permita el tema del control del usuario, del tema de los horarios, del tema de la atención, del tema de los vehículos, y que podamos tener a tiempo real denuncias de los vecinos. ¿Cómo funcionaría? ¿De qué se trataría? Es una app y también por materia, sino por computadora, en donde uno puede llevar el reclamo del sistema. Ajá. Hoy eso no está vigente. No existe, es decir, existe un reclamo general de la Intendencia. Queremos hacer uno particular para el sistema de transporte, que está también planteado en el tema de los taxis, ¿no? Que ahora después vamos a hablar. Después lo otro que queremos hacer es la aplicación que nos llamamos IR, que no es otra cosa, es decir, hoy todo el sistema de transporte colectivo tiene GPS, es decir, que es la misma prestación que hoy tiene una compañía que es CUPSA, hacerla global para el sistema. Es decir, que uno en la parada o en el entorno donde está pueda saber a qué hora pasa el vehículo, dónde está el vehículo y hacer de esa forma más eficiente el uso por parte de los usuarios. Nosotros también estamos, bueno, lo que le decía recién, el tema de toda la red, de tema de recargo de la tarjeta CTM, pero también que se cargue automáticamente, que eso también es un problema informático, los boletos para los estudiantes, es decir, que no tenga que ir el estudiante a cargarla mensualmente, sino que se cargue sola en la tarjeta con los que tienen boletos subsidiados, ¿no? Y me parece que en esto lo que estamos haciendo ahora es algo parecido a lo que la semana pasada anunciamos con el tema del taxi, que es una hoja de discusión que vamos a tener con las patronales de taxis y con los trabajadores. Lo mismo vamos a hacer con el transporte colectivo, es decir, iniciar una base de discusión donde para nosotros el horizonte es el usuario, es la prioridad, la mejora del servicio, teniendo como horizonte único el usuario. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiero decir es que... Lo implícito allí es que va a haber que sacrificar puestos de trabajo en el transporte. Capaz que sí, pero es una discusión que tenemos que iniciar, pero lo que quiero decir es que vamos a iniciar una discusión con los trabajadores y con las empresas de transporte, y nuestro objetivo es mejorar el sistema en función del usuario, ¿tá? Se lo pregunto porque, como la Intendencia acaba de comunicar, en la composición del precio del boleto los salarios pesan 72%. Sí, pero además también no hay que ser muy súplicas para darse cuenta que cuando uno hace un sistema en la cual saca el dinero de los ómnibus, posiblemente cada vez se haga menos necesario la presencia en guarda. Bueno, a eso iba con mi pregunta a propósito de ese diálogo que la Intendencia quiere iniciar. Porque viendo algunas de las medidas que usted recién mencionaba, por ejemplo, la de desarrollar al máximo el sistema de tarjetas, lo que parece evidente es que no va a haber más cobradores, guarda-cobrador en los ómnibus. Sí, además existe la tecnología para que tampoco nada más pasar por la tarjeta por delante de la máquina y no tenga otro trabajo más que ese. Pero bueno, estos son lo que tenemos que tener como discusión, porque además tampoco no es que uno diga va a haber menos puestos de trabajo, es bastante más complejo este tema. Porque ustedes saben que el sistema está basado en cooperativas donde quienes trabajan muchos son dueños de partes sociales que equivalen a un trabajo. Entonces, digamos, habrá que iniciar una discusión en todo este tema que nos permita ver cuáles son las mejores salidas. Pero insisto, por eso yo decía al principio, no era inocente, es decir, nuestro horizonte va a ser mejorar el sistema para el usuario. Y bueno, es decir, y si tendremos que discutir que va a haber menos puestos, bueno, tendremos que discutirlo y ver qué salida le damos a todo el sistema global, ¿no? Sí, está claro que ese es un punto que va a tener que encararse, porque una medida como esta de la tarjeta no solamente implica un mejoramiento del sistema, hacerlo más amigable para el usuario, ¿sí? que tenga que dar menos vueltas para comprar su pasaje,
no tener que disponer de dinero encima, etcétera, sino que además va a implicar bajarle costos al sistema. Sí. Sí, no tengo Son duda. las dos cosas, ¿no? Sí, no, es así, y por tanto, digamos, lo que tenemos que discutir es esas reconversiones que tiene que tener el sistema. Y bueno, y esto por eso decimos nosotros, antes que de anunciar nada, tenemos que discutir con las empresas y con los trabajadores, porque además son parte fundamental también de esta historia, ¿no? ¿Qué otras medidas se están preparando? ¿Con qué horizonte concreto de aplicación, de vigencia? ¿Cómo entran en este cuadro algunas obras que la Intendencia llevó adelante? Pienso en el corredor Garzón, pienso en el corredor General Flores, que todavía está ahí en veremos. Vamos a charlarlo en la segunda parte de la entrevista. El transporte colectivo de Montevideo, su reestructura imprescindible, el precio del boleto. Estamos conversando con Fernando Novich, secretario general de la Intendencia. Presenta este espacio SICFE. SICFE, soluciones integrales en facturación electrónica. www.sicfe.com.uy. Se ha discutido mucho en estos días a propósito de cómo es el precio del boleto en Montevideo en comparación con la región. Y se lo ha ubicado como uno de los más caros. Creo que estaría por arriba el de Río de Janeiro. Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile. Esos, por ejemplo, están por encima, ¿no? Pero a ver, en esto es lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, en el mundo entero el transporte colectivo tiene subsidio. Entonces digo, bueno, acá también. Pese al subsidio, está bien, bueno, pero ahí arriba, en ese lugar destacado en costo, ¿no? Sí, pero insisto, el Metro de México, el usuario paga el 10% del costo del metro. ¿No? Es decir, que también depende de la cantidad de subsidio que uno le ponga el tema del precio. Entonces es un precio que está vinculado al subsidio, no vinculado. Uno de nuestros oyentes, Ricardo, aporta otra lectura. Dice, revisen y comprobarán que el boleto es más barato ahora que antes. Para no perder la memoria y mirando un poco para atrás, tiren alguna positiva, por favor. Miren los números, reflexionen. El servicio en el año 2000 era un espanto. En el año 2000 el salario mínimo nacional era de 1.040 pesos, el boleto costaba 9, o por lo tanto se compraban 116 boletos con el salario mínimo. En 2016 el salario mínimo es 11.140, el boleto cuesta 28, por lo tanto se compran 398 boletos. Es así, eso no hay duda, es así, pero está hecho en base también a esto que estamos diciendo, a un sistema que es poco sostenible. Si nosotros tenemos que seguir subiendo subsidio, es insostenible el sistema. Por tanto, digamos, habrá subsidio, pero habrá que también tener una mejora del sistema. Tengo cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes, pero ahora en todo caso incluimos algunas de esas observaciones. Sigamos con los anuncios que usted estaba haciendo, por dónde se está empezando a trabajar en la reestructura del servicio. ¿Cuándo estarían prontas estas medidas? No, ya en el correr del año nosotros estamos aplicando muchas de estas medidas, ¿no? Pero además, insisto, esto no hay que separar el transporte colectivo del tema de movilidad. No, la pregunta venía a cuento de qué va a pasar dentro de 6 meses. ¿Va a haber otro aumento también alto del precio del boleto? Vamos a tratar de que no sea así, pero digamos, para tratar que no sea así, digamos, insisto, nosotros tenemos una paramétrica, tenemos que es la que estamos aplicando. Para no aplicar esto, tendremos que acordar con el sistema, con las empresas, con los trabajadores y medidas que nos permitan en última instancia modificar la paramétrica acordada hoy con todos los actores, ¿no? Acá, cuando se trata de reestructurar el sistema, hay dos grandes partes, ¿no? El servicio que prestan las empresas y la infraestructura que suministra la Intendencia. ¿Cómo está manejando su parte en esta historia la Intendencia? Y bueno, por eso mismo, esto está vinculado a la movilidad de la ciudad y por eso es que para nosotros era vital y fue la discusión que tuvimos con el tema del fideicomiso de Montevideo. Montevideo necesita obras, algunas que están en marcha, por ejemplo, todo lo que es el sistema del control de semáforos de Montevideo, que posiblemente ya ahora en el correr de marzo ya tengamos algunos, digamos, vamos a tener algunos conectados, pero la idea es que uno pueda de un comando central, que es eso, dar apertura y cierre a distancia de los corredores de Montevideo, ¿tá? Entonces eso significa en última instancia tener conectado con sistemas que se puedan manejar a distancia, que es lo que estamos haciendo, y por tanto a determinadas horas habrá
para un lado mayor apertura de minutos o segundos de semáforo y en horario de la tarde cambiará. Es decir, y eso es lo que se está trabajando y eso permitirá globalmente agilitar el tránsito de Montevideo. Por otro lado, Montevideo tiene que empezar a pensar en cruces de desnivel, que es lo que ha planteado el intendente en la campaña, ¿no? Es decir, ya no se soporta solamente con semáforos Montevideo, es decir, entonces hay que hacer cruces de desnivel y bueno, nosotros estamos pensando algunos, fruto de la negociación un poco que tuvimos con el fideicomiso, empezamos a hablar de 2 cruces en Montevideo. ¿Cuáles son los 2 que se van a llevar adelante? Posiblemente estamos hablando de la zona de Avenida Italia en Centenario y pensar algo en Boulevard Artigas, ¿no? En esos 2 puntos se tuvo de acuerdo Ricardo Novik y viabilizó entonces los fondos correspondientes. Sí. La prioridad 1 la tiene Centenario, ¿no? Es decir, si nosotros resolvemos el Centenario, Albo, Garibaldi, también mejoramos el otro, pero digo, el objetivo 1 primero es Centenario, pero estamos pensando en 2 cruces en Montevideo, ¿no? ¿Qué más desde el punto de vista de la infraestructura? Y nada, después vamos insisto, vamos a tomar medidas como ahora que desestimulen el tema del uso privado. Así que posiblemente vamos a tomar algunas medidas, por ejemplo en la Ciudad Vieja, de prohibir la entrada del transporte o prohibir o tratar de bajar la entrada de autos privados y darle mayor prioridad al peatón, ¿no? Es decir, ahora mismo vamos a hacer algunos ensanches, posiblemente, que, insisto, ¿no? Es lo mismo que está pasando en el mundo, ¿no? En todos lados, en realidad se estimula en centros históricos, con calzadas de poca ancho, el tema del transporte privado, ¿no? ¿Qué pasa con los corredores? Bueno, los corredores estamos en algunas transformaciones, ya hicimos algunos planteos que estamos discutiendo en este momento con el municipio correspondiente, que es que no entren más algunas líneas a la terminal de Colón. Ahí estamos deteniéndonos en el corredor Garzón. Sí, por ejemplo. Una inversión importante que llevó adelante la Intendencia del Frente Amplio y que no anduvo. No anduvo, por lo menos como se pretendía. No produjo orígenes, el resultado que se esperaba. Sí, a ver, nosotros creo que también Daniel ha hablado de este tema, es decir, quizás no eran los 2 lugares más importantes o más necesarios de Montevideo, cualquiera de los 2, ¿no? Ni General Flores ni Garzón, pero bueno, los hechos son como son, entonces ahora estamos tratando de mejorar algunos aspectos que tienen que ver con que algunas líneas no pasen más por la terminal, que algunos tramos muy cortos, sobre todo en la Plaza Colón, no entren al corredor algunos ómnibus y ahí sí que entren por las laterales y que el transporte suburbano sí entra al corredor, ¿no? Es decir, pero son medidas que van a permitirle al pasajero mejorar el tiempo del viaje. Sí, van en esa orientación, ¿no? Y con respecto al corredor de Beloni, nosotros, también estamos... Ese es otro punto, el corredor y el intercambiador. El intercambiador Beloni, sí. La obra está pronta. Está pronta, casi pronta, sí. Y sin embargo no se habilita. ¿Qué pasa? Están viendo algunas líneas, cuáles son las líneas que tienen que ingresar, es decir, va a entrar en funcionamiento. También acá hay un tema de que van a entrar las que sean indispensables que entre por la mejora del sistema. Es decir, si un ómnibus... A la luz de la experiencia del corredor Garzón, la gente de esa zona puede temer que el pasaje por el intercambiador les implique un alargamiento del viaje, ¿no? Exactamente, sí, pues pueden temerlo y nosotros estamos estudiando todo para que eso no sea así. Es decir, a ver, el intercambiador tiene sentido cuando un vehículo de transporte público, hace un transbordo porque no se justifica por la cantidad de pasajeros que tiene llegar a determinados barrios. Entonces hay transbordos con ómnibus locales. No así un ómnibus que sale desde el centro completo y llega hasta destino completo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se está estudiando y posiblemente de lo que estaba originalmente planteado entren algunas líneas menos de las que estaban planteadas. Pero bueno, estamos terminando eso y la obra está en la etapa final, ¿no? ¿Cuándo se inaugura entonces? ¿Cuándo se pone en funcionamiento el intercambiador Beloni? No creo que en más de 30, 60 días, es decir, estamos ya en la etapa final de la obra, así que se puede llegar a inaugurar y gradualmente se irán integrando algunas líneas que ingresen y otras no ingresarán. Y el corredor General Flores, otra obra polémica, prácticamente terminada y tampoco funciona como tal. Sí,
Sí, yo fui bastante crítico al principio cuando hablaba, porque capaz que además el problema de General Flores no es justamente la parte que se hizo obra, ¿no? Sino el embudo que se hace a partir de Boulevard Artigas, ¿no? Sí. Suponiendo que funcione bien el corredor General Flores, sigue teniendo el problema. Se va a generar un inconveniente cuando el tráfico que viene de afuera llegue, cruce Boulevard Valle Ordóñez, ¿no? Sobre todo Boulevard Artigas, ¿no? Porque ahí es donde se angosta General Flores. Sí. Bueno, pero eso se tendrá que resolver en un plan mucho más global de Montevideo, ¿no? Que quiere decir que en un momento habrá que estudiar General Flores y General Flores no tendrá que quedar para el transporte público solamente y darles otras alternativas al transporte privado que existen, pero en todo caso ese es el plan global de movilidad de Montevideo, por el cual la Intendencia va a hacer un llamado, va a trabajar con distintas consultoras más el equipo nuestro para hacer las transformaciones que Montevideo necesita en estos campos, ¿no? Lo mismo no pasa por el corredor más importante que tenemos en Montevideo, que sigue siendo 8 de octubre, ¿no? Es por donde mayor ingreso de gente por el transporte público ingresa a la ciudad, ¿no? Pero volviendo a General Flores, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a inaugurar la obra que está terminada también ahora, o que se está en los aspectos finales, y con las modificaciones, es decir, no creemos que tengamos el problema de Garzón, pero pero se va a inaugurar. ¿Cuándo? También ahora estamos en un mes o un mes y medio para inaugurarlo, ¿no? Los corredores solo bus, las sendas solo bus, en Avenida Italia, por ejemplo, por mencionar un caso. No, en Avenida Italia y en el mundo, ¿no? Eso es una opción. Nosotros venimos de Buenos Aires también con un corredor de la 9 de julio que es muy exitoso, es decir... No es lo mismo, ¿no? Bueno, a ver... Las sendas solo bus, en el caso de Montevideo, así como están planteadas, pueden ser utilizadas también por otro tipo de vehículos. Y ese es uno de los inconvenientes que tienen. Que no se está controlando, aparentemente no se está controlando con rigor que sean solo bus. Sí, está bien, pero digo, lo que digo, el mundo va para ahí, ¿no? Es decir, la senda solo bus no es un problema en el mundo, es decir, el transporte, en la medida que uno le da prioridad al transporte colectivo, insisto, le da prioridad a que los ómnibus tengan un corredor exclusivo y van desmedro de transporte privado, ¿no? Es decir, que eso, para ese lugar vamos, no hay duda, ¿no? Entonces, esas son las transformaciones que tienen que ver con el plan global de movilidad, que tiene que ver, por eso yo digo, decir, el transporte no está disociado del plan de movilidad. ¿Y cómo está, para terminar, la relación entre la Intendencia y las compañías, las empresas de ómnibus? Se lo pregunto porque a raíz del corredor Garzón y también del corredor General Flores, recuerdo polémicas muy duras que hubo entre Salgado y la Intendencia, advirtiendo a las empresas que esas obras no iban a ser lo que se pregonaba. Entonces como que hay un cuestionamiento a la autoridad técnica de la Intendencia, ¿me entiendes? Sí, lo tengo claro. Nosotros, esta transformación que estamos dando, yo de entrada lo planteé, vamos a tener un ámbito de discusión con las empresas y con el sindicato de transporte, ¿no? Es decir, a nosotros nos parece además que son interlocutores muy válidos, porque en realidad, es decir, es como pretender transformar la Intendencia de Montevideo y no tener en cuenta a DIOM. Es decir, la idea es trabajar en conjunto. Nosotros, insisto, de la misma forma que ya hemos hecho el planteo sobre el sistema de taxis, posiblemente estemos entregando ahora este mismo planteo de temas a discutir, tanto a las empresas como al propio sindicato, ¿no? Dicen algunos de los oyentes, no sé cuántas veces escuché este tipo de anuncios. Hay una cierta, ¿cómo decirlo? Una cierta insatisfacción, cansancio. ¿Qué dice usted a propósito de cuándo podría estar, de acuerdo a los planes, reestructurado el sistema de transporte? Está bien. Lo que pasa que este es un sistema que quizás tampoco se hace una transformación de una vez para siempre, ¿no? Es decir, porque la ciudad cambia, la ciudad tiene vida, la ciudad es distinta. A ver, déjeme poner un ejemplo que yo creo que todos podemos entender. Nosotros tenemos una casa de antes que nacíamos en el balneario Las Toscas. En los años 70, que íbamos siempre con mi padre, poníamos desde el Prado hasta Las Toscas 40 minutos. En ese momento no había doble vía. Hoy, con doble vía, autos más modernos, más ágiles, uno no pone menos de 1 hora 5, 1 hora 10. Es decir, que las transformaciones de la ciudad son tales que uno
Tiene evoluciones y por tanto, digamos, es así. Es decir, hoy el transporte privado tampoco es más ágil, digamos, que lo que era al revés. Uno demora mucho más hoy para moverse en Montevideo. Por tanto, digamos, estos temas, digamos, tienen que tener ajustes periódicos, porque la ciudad va cambiando, porque son distintas los problemas que se dan. Nosotros, en principio de los años 90, cuando ingresamos a Montevideo, teníamos un punto crítico que era Tres Cruces. Después vino las crisis y demás, y Tres Cruces pasó a no ser un problema crítico, y hoy vuelve a ser de nuevo un problema crítico en la ciudad de Montevideo. Entonces digo, yo creo que también, es decir, uno va a hacer transformaciones, pero tampoco hay transformaciones que duren toda la vida, ¿no? Pero ¿cuándo pueden notarse ya cambios significativos? Ya, en el correr de este año lo van a notar. Estamos trabajando para eso, pero digo, hay que trabajar con responsabilidad y con seriedad en estos temas. Y si yo no quiero anunciar una EVA, me va a decir, no, dijo que en junio va a estar. No, eso no es serio y ni responsable. Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva. Y seguiremos, en la medida que avancemos, iremos anunciando con cierta responsabilidad todos estos temas, pero bueno, y trabajándolo, ¿no? La ciudadanía va a estar informada de lo que va pasando. Ya volvemos con la mesa En Perspectiva, pero antes la crónica de Rosario. En Perspectiva, da que hablar.